Bienvenidos a una nueva review de JM Ramírez TV y en esta ocasión vengo a hablaros de una de las chuches más chulas y más económicas que podemos tener en casa si tenemos un ecosistema domótico de Xiaomi. ¿Qué chuche es esa? Esta que tenéis aquí. El nuevo cubo mágico Aqara con el cual vamos a poder controlar todos nuestros dispositivos del ecosistema domótico de Xiaomi. ¿Queréis saber cómo funciona? ¿Queréis ver ejemplos? No os perdáis el vídeo. Bueno, pues os voy a mostrar cómo es y las maravillas que podemos hacer con este nuevo cubo mágico Xiaomi Aqara. Para mí, aquellos que tenemos un ecosistema domótico de Xiaomi, esto es pieza fundamental porque desde él podemos controlar un montón de dispositivos Xiaomi conectados en casa. Vamos a abrirlo. Nos encontramos lo que es el cubo y un pequeño tutorial ahí en chino que ni me molesto en sacarlo. Quitamos el plástico. Y fijaos, aquí lo tenemos. Más que un cubo, yo diría que es como una especie de dado que a través de una serie de movimientos nos va a permitir, como digo, controlar todos nuestros dispositivos de Xiaomi. Para que os hagáis una idea de sus dimensiones, comentar que es totalmente cuadrado y tiene unos 4,5 centímetros aproximadamente por lado. Y luego respecto al peso de este cubo mágico Aqara, son 74 gramos. Bueno, una vez que sabemos físicamente cómo es este cubo mágico Mi Aqara, el siguiente paso que tenemos que dar es emparejarlo con nuestra aplicación Mi Home. Abrimos la aplicación Mi Home y, como siempre, para añadir un dispositivo pulsamos en el icono que tenéis en la parte superior derecha de vuestra pantalla. Nos movemos hacia abajo hasta que encontremos la opción Aqara Cube. Veis que hay otro que es Mi Cube, esa es la versión anterior. Pulsamos sobre Aqara Cube y comienza la descarga del plugin necesario para su correcto funcionamiento. Bueno, una vez que tenemos esa pantalla que veis en el teléfono móvil, simplemente tenemos que coger el cubo y sacudirlo varias veces hasta que oigamos una voz en el gateway, porque este cubo necesita el controlador gateway de Xiaomi. Después elegimos la ubicación, en mi caso despacho, pulsamos Next, establecemos el nombre del dispositivo, lo voy a dejar como Aqara Cube y pulso el botón Done. Automáticamente ya quedaría añadido. Como veis, si nos vamos ahora mismo a despacho, ya lo tengo ahí añadido a mi lista como Aqara Cube. Ahora quiero enseñaros a controlar los dispositivos de Xiaomi con este cubo, que es donde está la gracia del mismo. Bueno, en el primer ejemplo vamos a configurar el cubo mágico de Aqara para controlar la lámpara Xiaomi BeatSight, que es esa que tenéis ahí en pantalla. Una lámpara de escritorio muy chula, de la cual también tenéis review en el canal de YouTube. Si observamos la pantalla del móvil, tenemos que pulsar sobre Aqara Cube. Y en dicha pantalla del móvil vemos que abajo aparece un botoncito con el símbolo más que pone Add Essence. Pulsamos sobre él y lo que haremos es añadir una automatización. Como veis, es de tipo if then, es decir, si se cumple una condición, entonces hacer algo. Justo debajo de if pulsamos Add More y buscamos el Aqara Cube. Pulsamos en Aqara Cube y nos encontramos las 6 opciones que permite este cubo mágico Aqara. Controlar rotando 90 grados, controlar rotando 180 grados, controlar sacudiéndolo, controlar girándolo, controlar moviéndolo sobre la mesa y controlar haciendo doble tap sobre el mismo. Vamos a establecer una opción con la primera, con lo cual pulsamos Flip 90 grados y ahora justo debajo de Then tenemos que tocar Add More. Buscaremos la lámpara BeatSight, tocamos sobre ella y vamos a elegir la opción Turn On Off. De esta forma, cada vez que giremos el cubo 90 grados, si la luz está apagada se enciende y si la luz está encendida se apaga. Una vez que hemos configurado la automatización, pulsamos arriba a la derecha donde pone Save. Establecemos un nombre, yo lo voy a dejar como despacho Flip 90 y pulsamos OK. Ya tenemos la primera automatización hecha en el cubo mágico Aqara. Ahora vamos a probarla. Fijaos, si hago un movimiento de 90 grados, la lámpara se enciende y si vuelvo a hacer un movimiento de 90 grados, la lámpara se apaga. Súper chulo. Vamos a programar ahora otra automatización con la misma lámpara. Para ello pulsamos el botón Add Escenes. En la condición if volvemos a seleccionar el Aqara Cube y en esta ocasión vamos a elegir Rotate. Debajo de Then pulsamos Add More y nuevamente elegimos la Xiaomi BeatSight.
Como veis, muchas opciones aparecen con el candado, con lo cual no las podemos utilizar, pero si bajamos hacia abajo buscamos la opción Adjust Brightness, o lo que es lo mismo, ajustar el brillo. Pulsamos sobre ella y nuevamente pulsamos sobre la opción Save que tenéis situado arriba a la derecha. Ponemos el nombre a la acción, en mi caso esa que tenéis en la pantalla, y pulsamos OK. Se acaba de añadir una nueva automatización y ahora vamos a probarla. Fijaos, si encendemos la lámpara y ahora giramos en el sentido de las agujas del reloj, veis que aumenta el brillo, y si giramos en el sentido contrario, veis que baja el brillo hasta apagarse. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a crear una automatización para controlar la bombilla G-Light RGB que tengo colocada en la lámpara de techo de mi despacho. Nos vamos a la aplicación Mi Home y pulsamos nuevamente abajo donde pone ADD Scenes. Debajo de la opción If pulsamos ADD More y buscamos el cubo. En este caso vamos a elegir la opción Flip 180 grados. Después pulsamos nuevamente ADD More situado debajo de Den y buscamos G-Light despacho. Vamos a elegir la opción Turn On Off, de forma que si está apagada se enciende y si está encendida se apaga. Pulsamos nuevamente sobre Save y establecemos el nombre. Una vez que tenemos el nombre pulsamos OK y veis que la nueva automatización se añade a la lista. Bueno, pues vamos a probar ahora esta automatización rotando 180 grados el cubo mágico y veréis cómo se enciende la bombilla del techo. ¿Veis? Ya se ha encendido. Y si nuevamente rotamos 180 grados, se apagará. Ahí lo tenemos. Bueno, pues vamos a añadir el último ejemplo de automatización, en este caso para controlar la lámpara Xiaomi Philips, que es la que tenéis ahí en la imagen. Para ello, nuevamente en la aplicación Mi Home pulsamos ADD Scenes, en la condición If pulsamos sobre Add More, nuevamente elegimos Aqara Cube y en este caso vamos a elegir Tap Twice, que ahora veréis para lo que sirve. En la acción DEM nuevamente pulsamos sobre Add More y en este caso, como digo, elegimos la opción lámpara Philips Acre. Después elegimos Turn On Off Reading Light, de forma que cuando la lámpara esté encendida se apague y cuando esté apagada se encienda. Nuevamente pulsamos sobre la opción Save y ponemos el nombre a nuestra automatización. Pulsamos OK y como veis en la pantalla del móvil ya se ha añadido correctamente esta nueva automatización. Bueno, pues vamos a probar la automatización ahora. ¿Y en qué consiste esta nueva automatización tan misteriosa? Pues fijaos, si cojo el cubo Aqara, si hago doble tap sobre la mesa, se enciende la lámpara, y si estando encendida la lámpara hago nuevamente doble tap con el cubo sobre la mesa, ¿veis? La lámpara se apaga. Como habéis visto, este cubo mágico ofrece infinitas posibilidades de control en nuestros dispositivos domóticos de Xiaomi. Bueno, ¿qué os ha parecido el cubo Aqara? Sorprendente, ¿verdad? Podemos controlar cualquier cosa. En esta ocasión no tengo ni pros ni contras que ofreceros. Lo único que os digo es que si tenéis un kit 5 en 1 de Xiaomi, el cual también tenéis review en el canal, y tenéis lámparas, bombillas o cualquier elemento domótico del ecosistema de Xiaomi, estáis tardando en haceros con uno. Os voy a dejar en las notas del episodio el link de compra. Pues nada, hasta aquí esta review del cubo mágico Xiaomi Aqara. Un me gusta me ayuda muchísimo a seguir con el canal. Por supuesto que una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra y de parte del universo. Y más información como siempre en vuestra web jmramirez.pro. Y no os vayáis porque ya mismo, en nada, en breve, aunque sea verano, volvemos aquí a JM Ramírez TV con un vídeo de una nueva chuche tecnológica muy interesante para vosotros. Hasta entonces, un saludo.